Damos gracias al Señor en esta noche una vez más por permitirnos compartir su palabra, enseñar las Sagradas Escrituras y aprender de ellas. Como dijo el Señor, porque ahí está la vida eterna que necesitamos conocer. Continuamos con el estudio de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. Amén. El juicio ante el gran trono blanco es un juicio para condenación, donde todos los que comparecen en este juicio del gran trono blanco vienen a oír la sentencia final y condenatoria. Pues ellos ya no están ante el trono de la gracia de Dios, sino comparecen ante el trono del juicio eterno, lógicamente, para escuchar la sentencia de condenación final por haber rechazado a Jesús como Salvador de sus vidas, por no haber creído que había un Dios creador y Salvador. Es un juicio terrible. Es el último juicio en la tierra. Es el último juicio que se realizará. El juicio que se realizará de toda la humanidad, por toda la humanidad. Y este gran juicio que Dios nos hará, lo hará en su presencia, en el trono de Dios. Pero para esto hay que entender algo. El apóstol Juan, cuando está teniendo esta revelación de parte de Dios, dice: vi un gran trono blanco. No era un trono simple, era un trono grande, blanco, por el resplandor de la presencia del Señor. Dice, ya que estaba sentado en él. Él vio no solamente el trono, sino una persona sentado en él, aquí en los cielos, que va a juzgar a los habitantes de toda la tierra. Y se vio un gran trono blanco, que es un gran estatus, poder y autoridad. Y blanco, que significa pureza y santidad. Y un trono en soberanía real, una soberanía total. Dice, y el que estaba sentado en él. ¿Quién es este que estaba sentado en él? ¿De quién están hablando? ¿Del Padre? ¿Del Hijo? ¿De Jehová de los ejércitos? ¿De Jesús? ¿Qué dice la palabra? Vamos a Juan capítulo 5. Evangelio según San Juan. En el capítulo 5. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5, versículo 22 hacia el 27, para entenderlo un poco mejor. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el que va a juzgar? El Hijo. Siguiente. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Recuerda que este es un juicio de condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es,
Cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. De Jesús. El que está sentado en el gran trono blanco para juzgar a las naciones, a todos los seres de la tierra, será Jesús. Hechos, capítulo 10. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, el versículo 42. Hechos capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Así que los apóstoles estaban hablando eso, declarando que Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. En otras palabras, de todo ser humano. Él va a juzgar a todos. A los que le siguieron, a los que le rechazaron, a los que le amaron, a los que se burlaron, a los que se mofaron. Dice, volvamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, estamos ahí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El trono blanco, autoridad, realeza, dominio, santidad. Y el que estaba sentado en él, Jesús, el juez del gran trono blanco. Y dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y la tierra y el cielo huyeron de su trono, pero ningún lugar se encontró para ellos. Los cielos y la tierra serán destruidos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Esta tierra que tú ves hoy ya no más la verás. Vamos al libro de Pedro, segunda de Pedro, para leer en el capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? La tierra y los cielos serán quemados, serán destruidos. Lo que hoy vemos por tierra, por mar, por ríos, ya no lo veremos. Porque dice la palabra que serán destruidos. El Señor destruirá los cielos y el Señor destruirá la tierra. Serán quemados. Así dice el versículo 10. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras, o sea, todo lo que hay, las construcciones, todo lo que está, serán quemadas.
todo será deshecho. Versículo 12. Serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirá, como se funde el acero, como se funde el hierro, como se funde el metal. Tremendo. Volvamos por favor a Apocalipsis. En el juicio del gran trono blanco sucederán estas cosas. Versículo 12 y versículo 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es el juicio de la condenación. Y dice la palabra en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños. Quiere decir que de todas las edades, desde el momento que tienen uso de razón, los niños que son inocentes, que no saben discernir entre el bien y el mal, ellos no serán juzgados porque son tenidos por inocentes. Pero cuando un niño ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, será juzgado por eso. Por eso dice la Escritura, grandes y pequeños. Nadie se librará de este juicio, nadie. Salmos capítulo 9, versículo 17. El libro de los Salmos, en el capítulo 9, en el versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. Serán juzgados los impíos, no la iglesia. La iglesia no será juzgada, porque ya fue juzgada en el tribunal el tribunal de Cristo, el Bema. Por lo tanto, este es el juicio de condenación para los impíos, para los malvados. Y ellos serán sentenciados. Es un juicio de condenación para sentencia. Los humanos serán trasladados al Seol, dice la palabra en Salmos capítulo 9, versículo 17. Y todas las gentes que se olvidan de Dios. Toda aquella gente que hoy se burla de Jesús. Hasta películas donde han hecho que el Señor burlándose como un homosexual, haciendo burlas de Jesucristo. Ahí vemos en las manifestaciones del grupo LGTB, del grupo de las lesbianas, de los homosexuales que salen mofándose del Señor, haciendo burlas de Cristo. El día que estemos delante del Rey, el día que estemos delante del juez de la tierra, ahí se verá el lloro y el crujir de dientes. Ellos serán juzgados por todas esas burlas que hacen contra nuestro Señor. Las burlas que hacen contra los hijos de Dios. Las burlas que hacen contra la iglesia, la esposa del Cordero. Llegará el día en que ellos tienen que dar cuenta de todas esas abominaciones y aberraciones que hoy se jactan de decir y de hablar y de hacer burlas del Señor.
Volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Dice que ellos estaban de pie ante Dios. Están de pie porque significa que van a ser sentenciados. Cuando uno ve en un juicio y el juez dice pónganse de pie, es porque va a dictar la sentencia. Cuando uno es juzgado y está sentado es porque va a escuchar las cosas y los argumentos. Pero cuando uno está de pie es porque le van a dictar sentencia. Y el Señor dictará la sentencia de condenación a todos aquellos que rechazaron a Jesús. Todos aquellos que se burlaron de la iglesia, que se burlaron de la esposa de Cristo, de los creyentes, los que se mofaron de Dios, los que se mofaron, los que siguieron a la bestia. Y dice la palabra, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros fueron abiertos. Hablan de varios libros y en uno en especial, el libro de la vida. Pero vamos a entender un poco porque ya Daniel lo había profetizado en el capítulo 7, versículo 10. Daniel, en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Y vamos a leer el versículo 10. Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servía y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acá dice, millares de millares le servían, la iglesia, los creyentes, los salvos, y millones de millones los juzgados. Cuando usted lee aquí dice, millares de millares le servía. Está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los nacidos de nuevo, está hablando de la Israel salvo. Pero también habla y millones de millones. O sea, millares es un poco exclusividad. Millones es gran cantidad. Y esa gran cantidad es la humanidad que no quiso seguir al Cordero, que no quiso seguir el camino de Dios, que cuando tú le compartías el evangelio se burlaba y te decía, te han lavado la cabeza. Cuando estemos delante de Dios veamos a quién le lavaron la cabeza. Te han engañado. Cuando estemos delante de Dios se verá a quién le engañaron. Te quieren sacar dinero, por eso que te hablan. Mentira del diablo. Esas son las excusas para no vivir una vida santa y agradable a Dios. Porque les gusta el pecado. Pero seremos juzgados en el gran juicio del gran trono blanco. Ante ese juicio, la humanidad entera será juzgada por las cosas que ha hecho. Y eso es lo que dice la palabra. Y millones de millones, grandes cantidades, asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Quién es el juez? Cristo. Él va a juzgar. Y los libros, habla de varios libros, fueron abiertos. ¿Y cuáles son estos libros? Escucha lo que te voy a decir en esta noche.
Es importante, iglesia, que entiendas cuáles son los libros que serán abiertos y serán leídos ante el tribunal del gran trono blanco. Ahí seremos juzgados. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Libro del profeta Malaquías, capítulo 3, y leamos desde el versículo 16 al 18. Malaquías, capítulo 3, versículos 16 al 18. El libro de memoria o de los pensamientos. Es el primer libro que se va a abrir. Mira lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante del Señor, delante de Él, para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un libro de memorias que están ahí escritos las personas que tienen temor a Dios. Ahí están escritos las personas que piensan en el Señor. Versículo 17. Y serán para mí, dijo el Señor, especial tesoro. Esas personas que tienen temor de Dios y piensan en Él, son especial tesoro para Él. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, el día en que Dios va a actuar es el día del juicio en el gran trono blanco. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo y le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y en el que no le sirve. Porque en ese juicio, y se vean esos libros, se va a ver quién es justo y quién es injusto, quién es oveja y quién es cabrito, los que van a la derecha y los que van a la izquierda. Ahí será en el día del juicio del gran trono blanco. Ahí se verá todo esto. El libro de memoria. El libro de los pensamientos. ¿Qué es lo que piensas? ¿En quién piensas, hermano? Amigo, piensas en pecado, serás juzgado por eso. Hay un libro de memoria para los que temen a Dios. Hay un libro de memorias. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Aleluya. Hay que pensar en Dios y alabar su santo y bendito nombre. Versículo 36 y versículo 37. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Se abrirá el libro de tus palabras, de lo que tú hablas. ¿Qué es lo que hablas? Críticas, mentiras, burlas. ¿Qué es lo que hablas? Groserías, blasfemias, insultos. ¿Qué es lo que hablas? Dice que seremos juzgados por las palabras. Dice 37, porque por tus palabras serás justificado, perdonado, y por tus palabras también serás condenado.
Cuidemos lo que hablemos. Cuidado con lo que hablas. No seas ligero en tus palabras. Piensa antes de hablar. El día que estemos delante de Dios, de todo lo que hemos dicho, daremos cuenta a Dios. Esa gente que se burla y se mofa de Cristo, de la iglesia, de los creyentes, darán cuenta a Dios por lo que dijeron. Esa gente que anda maldiciendo del trabajo que Dios le ha dado. Maldice la mujer con que vive, maldice los hijos que tiene, maldice el marido que comparte su cama. Maldice el lugar donde vive, la casa que tiene. Dará cuenta a Dios. Porque por su boca serán juzgados y por su boca serán condenados. Porque aún una palabra ociosa, una palabra que no debía estar, pero lo dijiste, de aún de esa palabra daremos cuenta a Dios. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué va a juzgar? Lo secreto de los hombres, conforme a mi evangelio. Hay un libro que está escrito los secretos de los hombres, lo que hacen a ocultas, que no están conforme a la palabra de Dios. Serán juzgados los secretos de los hombres conforme a la palabra de Dios, al evangelio. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios en su palabra nos está diciendo que las cosas que hacemos a ocultas, el día del juicio se verá. Es algo especial, está en un libro especial. Escritas todas las cosas que hacemos a ocultas. Tú que sales y le engañas a tu mujer, ahí se verá en ese libro. Tú que le engañas a tu marido, ahí saldrá en los libros. Tú que le engañas a tus padres, ahí se verá en los libros. Tú que le engañas a tus hijos, ahí se verá en los libros. Creemos que le engañamos a Dios. Creemos que le podemos sacar la vuelta a Dios. Pero escucha bien lo que dice la palabra. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Y juntamente con todas cosas encubiertas, todas las cosas secretas, todas las cosas que antes ocultas, esas cosas se manifestarán en su presencia y te condenarán. Las cosas que antes te encerrado en tu cuarto, las cosas que antes te encerrado en el baño, las cosas que antes te encerrado en tu oficina, ahí se verá. Seremos juzgados por eso, por las cosas secretas, por las cosas ocultas. Pero también va a haber un libro de las obras, Mateo capítulo 16. Y nadie podrá decir nada. Mateo capítulo 16,
versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a las cosas que has hecho en esta tierra, conforme tú te has comportado en esta tierra, todo lo que has hecho, cómo has ayudado a las personas y cómo tú te has negado a hacerlo. Todas las cosas te juzgará conforme a la palabra de Dios. Si no has amado a tus hijos, darás cuenta a Dios. Cuando no has hecho las cosas correctas, cuando has robado, cuando has mentido, cuando te has emborrachado, cuando has adulterado y has fornicado, darás cuenta a Dios. Hay un libro ahí. Cuando has ido a los brujos, cuando has permitido que te lean las cartas, cuando te han leído la mano, cuando has ido a los espiritistas, brujos, hechiceros y encantadores, darás cuenta a Dios. Cuando has salido a las manifestaciones a apoyar cosas en contra de la palabra de Dios, darás cuenta a Dios. Todas las cosas que están mal, daremos cuenta a Dios. Todo lo que hemos hecho. Porque la Biblia dice que no tendrán parte ni suerte los maldicientes. Quiero aclarar que este juicio es para los inconversos, no es para la iglesia, pero tendremos que estar ahí. De todas maneras, somos los millares de millares. Es la iglesia y los santos hijos de Dios. Y los millones de millones, como dice el libro de Daniel, ellos serán juzgados. Serán juzgados por las cosas que han hecho. Por las veces que le ha pegado a su mujer. Por las veces que ha hecho abuso de autoridad. Por las violaciones. Por todo el daño que ha hecho a las personas. Cuando tú no respetas a la persona, es una falta delante de Dios, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tienes que aprender a respetar a las personas. Aún aunque no estés de acuerdo con su forma de pensar, con su forma de hablar o de vestir, o aún o de vivir. Respétala para que te respeten, porque eso estará escrito en el libro de las obras. Los hijos de Dios aprendemos a respetar a las personas, aunque no compartamos lo que ellos hagan, digan, piensen o vivan, porque llegará el día que serán juzgados delante de Dios. Mas nosotros tenemos que demostrar el carácter de Cristo basado en su palabra. Y dice, y amarás a tu prójimo. Y no pone condiciones, solo lo dice, como a ti mismo. No dice si es tu primo, si es tu vecino, si es tu amigo. Ama a tu prójimo, y tu prójimo es cualquier persona. Tenemos que aprender a amarlo. Volvamos al libro de Apocalipsis. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es un libro muy especial. ¿Y quiénes están escritos en el libro de la vida? Toda persona que no rechaza a Jesús. Toda persona que no rechaza a Jesús. Que se ha arrepentido de sus pecados. Que le ha pedido perdón a Dios. Que reconoce que Jesucristo es el Señor. Que abre su corazón y lo recibe como su Señor y Salvador. Automáticamente su nombre es escrito en el libro de la vida. Es claro cuando Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo, no rechazarlo. La Biblia dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Entonces le da la potestad a cualquiera que cree en Jesús y abre su corazón y lo recibe por la fe en su corazón. Esa persona se salva. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Si te dice que sí, es porque esa persona recibió a Jesús. Esa persona tiene a Cristo en su corazón. Y no será condenada, porque su nombre está escrito allí. Pero la mano que escribe también borra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aleluya. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Porque la mano que escribe también borra. Así dice la palabra: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Quiere decir que hay un momento en que tu nombre puede ser borrado. Y tú me digas: ¿cómo puede borrarse? Déjame decirte: cuando tú desobedeces a Dios, cuando permites el pecado en tu vida, entonces la mano que escribe también lo borra. Y tu nombre no se puede encontrar en el libro de la vida. Mira lo que dice Éxodo 32, versículo 32. Éxodo 32, versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, a este borraré yo de mi libro.
al que pecare, al que permite el pecado en su vida, su nombre será borrado, y en el momento que se abran los libros y pregunten si su nombre está escrito, le dirán no, no está. Entonces será lanzado al lago de fuego. Tiene que estar escrito tu nombre. Salmos capítulo 69, versículo 28. Salmos capítulo 69, versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Que sus nombres sean borrados del libro de los que viven para vida eterna. Y que no estén escritos entre los justos, los pecadores. Voltea que está a tu lado y dile, cuidado se borre tu nombre. El día que digan, ábranse el libro de la vida y den tu nombre, y si le dicen, no está escrito, Señor, qué pena, ya no habrá arrepentimiento. Se acabó la gracia. Serás condenado. Pero si preguntase el Señor y el ángel le dice, sí, su nombre está escrito, entonces el Señor dirá, pasa al reposo de tu Señor. Pasa, buen siervo fiel. Pasa al lado de las ovejas, al reino eterno. El libro de la vida. El libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Y quiénes son? Son aquellos que se rehúsan a venir a Dios por medio de la fe. Serán por defecto juzgados y condenados por lo que han hecho, por rechazar a Jesús. Recuerde que el libro de la vida es cuando tú recibes a Jesús. El libro de la vida es cuando tú crees en Dios y aceptas sus preceptos, su palabra, su voluntad. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y el mar entregó los muertos. Y la muerte y el Hades también entregaron sus muertos que había en ellos. Eso quiere decir que todos están incluidos, no hay escapatoria. Toda persona morirá y todos resucitaremos, porque la muerte entregará sus muertos, el Hades entregará sus muertos y el mar, los que murieron ahogados, también entregará los muertos. No hay escapatoria. Pero también hay una muerte. La muerte y el Hades son echados en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice
dice que el Hades entrega a sus muertos. Y luego que lo entrega es arrojado al fuego eterno. Porque su obra está completa. Ya no es necesario. Ya no tiene razón el Hades, porque ya no va a haber muerte. Ya no va a haber muerte. Ya no es necesario el Hades, ni tampoco la muerte que exista. La muerte física ya no ocurre, así que la muerte es arrojada al fuego, al lago de fuego, porque ya no es necesario. Ya cumplieron su momento, su etapa. El Hades y la muerte serán arrojados al lago de fuego. Y en el lago de fuego, en ese momento, está la bestia, que es el anticristo. Está el falso profeta. Y también está Satanás. Y arrojan al Hades y a la muerte. Pero no solo queda ahí, sino que el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Pero quiero aclarar algo en esta noche. El lago de fuego no fue hecho para el hombre. Cuando Dios hizo el lago de fuego, no lo hizo para el hombre. Lo hizo para el diablo y sus demonios y sus ángeles caídos. Vamos a Mateo capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 41. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Les dirá: malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero irán las personas porque voluntariamente rechazan a Jesús. No quieren la salvación de su alma. Cuando yo le pregunto a una persona que no conoce a Jesús, que no es creyente, y le pregunto: ¿tú sabes para qué vino Jesús? Y él me lo dice claramente: él vino para salvarnos. ¿Sabe que Jesús vino para salvarnos? Y yo le pregunto: ¿pero para salvarnos de qué? De nuestros pecados. Hasta ahí llegó. Y con eso se contenta. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados y que no vayamos al lago del fuego eterno, al lago de fuego. Por eso que viven así como viven. Tú les dices y dices: yo creo en Dios, pero fornica. Yo creo en Dios, pero adultera. Yo creo en Dios, pero sigue ídolos. Yo creo en Dios, pero miente. Yo creo en Dios, pero roba. La Biblia dice que los demonios creen en Dios, pero también tiemblan. No es creer, es serle fiel, es recibir a Jesús. Pero dice la palabra que su nombre no se halló inscrito y serán lanzados al lago de fuego los millones de personas. Porque todos tienen oportunidad como tú lo tienes en esta noche. Dios te está dando una oportunidad, tú que me estás viendo y tú que estás escuchando desde tu casa. Y no dirás en el día del juicio del gran trono blanco que no escuchaste la palabra. Dios quiere que dejes el pecado. Dios quiere que te arrepientas.
para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y tengas vida eterna y no pases a la condenación y al juicio eterno, donde te manden al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Los pecadores irán al fuego eterno. Isaías capítulo 33, versículo 14. Isaías capítulo 33. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Se hacen unos hipócritas. Creen que no tienen pecado. Cuando tú le preguntas a alguien que tiene que recibir a Jesús, y dicen, no, pero yo tengo a Cristo. Creen que son salvos. Para ser salvo necesitas recibir a Cristo. Necesitas abrir tu corazón a Jesús. Pero la gente dice que es salva. Pero el día que estemos delante del Señor, en el juicio del gran trono blanco, y se abran los libros y tu nombre no está escrito, te acordarás de este mensaje. Te acordarás de esta palabra que estás escuchando. Que Dios te da hoy una oportunidad para arrepentirte. Que Dios te da hoy una oportunidad para que dejes de pecar y te vuelvas al Dios del cielo. Hoy es tu día de salvación. Juan capítulo 5. Evangelio según San Juan capítulo 5. Versículo 29. San Juan capítulo 5. Versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tenemos por naturaleza humana, nuestra naturaleza adámica, que nos tiende a hacer lo malo. Por eso que tenemos que estar pidiéndole perdón a Dios a cada rato. Que Dios sea santificando nuestra vida, limpiando nuestras vestiduras. Porque cuando tú recibes a Cristo, Dios te da vestiduras limpias, justas. Pero conforme vas pecando, esas vestiduras se manchan. El pecado es una mancha en tus vestidos. Y necesitas que laves tus vestidos en la sangre del Cordero de Dios. En la sangre de Cristo. Lava tus vestidos del pecado. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer después que has escuchado este mensaje? ¿No crees que es tiempo de tomar las cosas con mayor seriedad? De ser testigos de lo que estamos viendo, de lo que Dios nos está hablando en su palabra. ¿No te gustaría recibir a Cristo? ¿No te gustaría que tu nombre, amigo, esté escrito en el libro de la vida? Y pases de muerte a vida eterna. De oscuridad a la luz admirable que es nuestro Cristo. De ti depende en esta noche. Tú que me estás escuchando, los libros serán abiertos. De las palabras ociosas darás cuenta. De las cosas secretas darás cuenta. De las cosas que haces darás cuenta. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, serás salvo.
Tú tienes la respuesta. Hoy te digo que tú necesitas la salvación. No sabes si vas a vivir o vas a morir. Hoy estaba leyendo en el Facebook un comentario de un muchacho de Chiclayo, de Tumán. Y él se lamentaba por este amigo que había muerto. Ha estado contagiado con el virus del COVID-19. Pero un día antes le dice, me siento bien. Ya me van a dar de alta, me siento bien. Pero al día siguiente murió. No se despidió de su familia, ni de sus amigos. ¿Y sabe lo que escribió el amigo? Me duele en el alma no haberme despedido de ti, compañeros, de muchas cosas. Y en la foto que él pone, el amigo está con una persona, con una mujer, será su esposa, no lo sé, con una botella de cerveza en una fiesta. ¿Tú crees que eso agrada a Dios? Dios permita y Dios quiera que se haya arrepentido a último momento. Pero nadie tiene la vida comprada. Tú no tienes la seguridad de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida si es que tú no te arrepientes. Y si tú te convertiste al Señor pero lleves una doble vida, tampoco tengas la seguridad porque tu nombre puede ser borrado. Toma conciencia. Toma con seriedad las cosas. Así este mensaje, así esta enseñanza y lo que hacía me hacía pensar en mi vida. Y aún yo tendré que dar cuenta a Dios de las cosas que hacemos. Tengamos temor y reverencia. Y sirvamos a Dios con temblor, aleluya. Porque aún los pastores daremos cuenta a Dios. Por cómo hemos tratado a las ovejas. Por cómo nos hemos comportado. Llevemos una vida correcta. Te voy a pedir que ahí donde estés, tomes conciencia de esta palabra. Dios te da una oportunidad en esta noche. Aprovéchala, no la pierdas. Quizás mañana ya no cuentes contigo. Aprovecha este momento. Inclina tu cabeza y repite estas palabras conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti, Señor. Perdóname por haberte ofendido. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. Perdona mis pecados. Límpiame con la sangre del Cordero de Dios. Reconozco que tú eres Señor y Salvador. Abro mi corazón y recibo a Cristo como el Señor de mi vida. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para vivir eternamente contigo. Y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.